Espero que nadie tenga problema con que grabe las sesiones. Si no quieren que aparezca su cara, pues pueden desconectar la cámara, no tengo ningún problema. Ya. Y lo que hago luego con esto es subirlo a YouTube y tenemos ahí como otro material. Pero bueno, regresando a esta cosa de las costumbres, les decía que si uno ve esta cosa de aventar el agua, yo puedo ver lo que hacen, puedo entender que es una costumbre que tienen, puedo entender que les da suerte o que creen que les da suerte, e incluso puedo hacerlo yo mismo, ¿no? Puedo ser como partícipe de la costumbre, pero sin el trasfondo que está como debajo de esa costumbre, sin esos supuestos o sin esa imagen del mundo que está ahí atrás, es muy difícil que yo lo entienda cabalmente, ¿no? De hecho, seguramente ninguno de nosotros entiende por qué hacen eso, ¿no? Aunque podamos verlo y sabemos que les dé suerte. ¿Quién sabe por qué les da suerte, ¿no? Es como aquí en México cuando las mamás le ponían, no sé si les tocó, que las mamás les ponían un listón rojo a los niños o un ojo de venado para que no les hicieran mal de ojo. Y yo nunca entendía que era para que no les hicieran mal de ojo, para que no les, no sé, no les pasara nada. Pero ¿cuál es el trasfondo que hay ahí atrás? ¿Quién sabe, no? Entonces, eso me llevaba como al otro punto que tenía que ver con este festival de trompeta, ¿no? Eh, Hay un festival de trompeta en Serbia, en Gucha particularmente, que se lleva a cabo cada año. Bueno, este año no pasó por lo mismo que por lo que estamos aquí conectados en línea. Eh, y es como el festival de trompeta más importante del mundo, ¿no? Y se lleva a cabo como en un pueblito en Serbia que se llama Gucha. Y pues son 3, 4 días así como de fiesta y música y comida, etcétera, ¿no? Eh, Creo que perdí algo. Pensaba un poco que el festival era como, podríamos pensar que acercarnos a determinado planteamiento filosófico medieval, acercarnos a leer a Ramón Lull o acercarnos a leer a Maimónides o acercarnos a leer los textos herméticos, era como ir al festival, ¿no? Imaginen que a mí me puede decir, un amigo me puede decir, oye, güey, vámonos al festival de Gucha, y yo puedo decir, sí, claro, vámonos, ¿no? Que sería más o menos como decir, pues vamos a leer el arte breve de Ramón Lull, y yo dijera, sí, vámonos. Entonces, suponiendo que yo tengo dinero, puedo comprar mis boletos de avión e irme al festival, ¿no? O sea, suponiendo que salvo ese obstáculo. Que sería como el equivalente de conseguir el texto, ¿no? Entonces yo puedo conseguir el texto de Ramón Lull y ponerme a leer. Uh-huh. Y puedo tener un acercamiento a este texto, puedo tener un acercamiento a este festival sin necesidad como de tener eh, noción como de esta imagen del mundo. Como les digo, sí es posible hacerlo, ¿no? Sin embargo, no va a ser el mismo acercamiento el que tengamos si yo tengo como todo este contexto detrás y todo este conocimiento, por así decirlo, de la imagen del mundo que hay detrás, a que si no lo tengo, ¿no? Por supuesto, yo puedo irme al festival, estar borracho los 3 o 4 días que esté ahí, pasarme en la fiesta, comer como loco, dormir, estar en los conciertos, etcétera, y luego regresarme a México y decir, pues estuvo bien, ¿no? O sea, genial. Pero, o sea, que sería más o menos lo mismo que leer el texto de Lul y decir, pues esta cosa está bien pacheca, son unas ruedas raras, tiene un montón de supuestos, etcétera, ¿no? Y ya. Pero puedo tener una experiencia diferente en el caso del festival, por ejemplo, si yo estoy consciente, bueno, debería ser consciente de eso, por supuesto, que voy a ir a otro país, que eso ya es como un cambio cultural importante, en donde hablan otro idioma, que es un cambio cultural todavía más importante, y donde no solo pasa eso, ¿no? Sino que tienen otro alfabeto. Entonces, el alfabeto, bueno, en Serbia lo que pasa es que hablan serbio, y se puede escribir en alfabeto latino, como el que nosotros usamos, pero también en cirílico, que es algo así como el ruso, ¿no? En cirílico serbio, que es como el ruso. Entonces, todo eso ya supone un cambio como muy grande, ¿no?
Pero también hay algunas otras cosas, ¿no? Porque nos encontraremos con que hay otras culturas, por supuesto tienen otra historia, tienen monumentos, iglesias, muchos lugares, etcétera, que podemos obviar todo ese conocimiento cuando vayamos o podemos no obviarlo, ¿no? Yo puedo ir a Gucha sin saber que existen todas estas cosas, pues claro que sí, yo puedo ir, ¿no? Pero ir siendo consciente de que de todas estas cosas puede ser una experiencia mucho más enriquecedora, ¿no? Que es un poco lo que quería señalar con el propósito de este curso, ¿no? Lo que quiero hacer con este curso, o la idea de este curso, es que podamos conocer cómo está configurada esta imagen del mundo que se va eh, articulando durante la Edad Media, ¿no? Y sobre la que se construyen como muchas cosas. Uh-huh. Eh, bueno, ya les adelanté como un poco en el video, ¿no? Decía que cuando Aristóteles hablaba de que hay una distinción como entre lo de arriba y lo de abajo, y lo de arriba está formado de éter, tenemos como esta imagen del mundo, ¿no? Eh, veremos que cuando Macrobio habla de ciertas cosas, supone una imagen del mundo. Y la idea es que lo que vamos a ir haciendo en este curso es ir rastreando como estos pequeños elementos que nos ayudarán como a entender cómo se construye esta imagen del mundo. Les decía también en el video que no pretendo como agotar el tema de la imagen del mundo porque es un tema enorme, pero lo que sí me interesa un poco es ir sacando los elementos que constituyen esta imagen del mundo que posteriormente es heredada a los neoplatónicos del Renacimiento. Porque justamente como les decía hace rato, es en el Renacimiento no donde cambia completamente esta imagen del mundo, sino donde empieza a gestarse este cambio, ¿no? Y les decía que pasamos de este universo geocéntrico, cerrado y finito, a un universo que lleva a ser heliocéntrico, infinito, y que a diferencia de lo que dirán los medievales o los renacentistas, ya no será animado. Uh-huh. Será más bien mecánico, por así decirlo, ¿no? Que es un poco lo que nos encontramos en la filosofía moderna. Hablar un poco del alma en la filosofía moderna, no sé, en Descartes o en Hume, es un poco extraño, ¿no? Porque ya tenemos como este cambio que se dio, que empezó en el Renacimiento. Pero el punto es que para entender cómo se opera este cambio, que eso más bien es tema de otro curso, pues tenemos que saber cómo está configurado esta idea de la imagen del mundo, ¿no? Entonces es un poco lo que vamos a ver en el curso. Como les decía en los videos y en el programa, lo que vamos a hacer es revisar como varios autores significativos, no solo de la Edad Media, sino también de la Antigüedad tardía y un poco de la Antigüedad, porque con lo que vamos a empezar va a ser con el Timeo de Platón. Vamos a revisar un poco de Caelo de Aristóteles, los textos herméticos, veremos algún texto gnóstico, Macrobio, Isidoro de Sevilla, Ramón Lull, etcétera, ¿no? Maimónides, por ejemplo, y sacaremos de ahí como muchas cosas que van configurando como esta noción de la imagen del mundo, y hacia el final del semestre iremos viendo cómo se va constituyendo esta imagen que pasa al Renacimiento. Eso con lo que respecta al tema. No sé si hasta acá haya preguntas, algún comentario, duda. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Bueno, por supuesto, ahorita mencioné así como muchas cosas condensadas y compactadas, pero pues las iremos viendo a lo largo del curso. Eh, eso respecto al tema, ¿no? Les decía que ¿hasta qué siglo acaba el curso? Pregunta Darien. Pues lo que iremos viendo será quizá como hasta el siglo uh, XIV, porque Ramón Lull escribe entre el siglo XIII y XIV. Lo último que escribe Lull será como en 1310, 1312, que es más o menos cuando se muere. Entonces, más o menos como hasta ahí, ¿no?
Nicolás de Cusa debe ser un poco también de ese siglo, ¿no? Entonces, justo antes de que empiece el Renacimiento, que, bueno, eso también es como todo un tema, cuando empieza el Renacimiento, pero pues llegaremos más o menos hasta el siglo XIV, XV. Y pues bueno, les iré diciendo como que hay que revisar cada clase. Y un poco la idea es así porque hace como año y medio que me decidí a dar como este curso, lo que hacía es que veía la imagen del mundo en la Edad Media y en el Renacimiento en un solo semestre, pero eso era como muchísima, muchísima información. Y lo que empecé a hacer desde hace un año es que más bien este semestre non, que es el 2021-1, lo dedico a esta imagen del mundo en la Edad Media y en el siguiente semestre lo dedico a la imagen del mundo ya en el Renacimiento, que es un poco lo que vimos el semestre pasado. Darien me pregunta que si estaría de acuerdo que el comienzo de la Edad Media es el comienzo de las invasiones bárbaras. Eso también es un tema complicado porque, bueno, como veremos después o como comentaré en algún momento, es como muy difícil establecer un punto en el que digamos, a partir de aquí empieza como tal periodo. ¿No? Porque, no sé, imaginen que los historiadores dentro de 100 años digan, a partir del año 20, desde el año 2020 que hubo una pandemia de coronavirus, empezó el periodo de la nueva normalidad, ¿no? Y a lo mejor para ellos tendría como sentido decir eso, ¿no? Pero para nosotros que lo estamos viviendo no es que en este año haya sido un año tajante. Bueno, sí lo ha sido, ¿no? Pero no es que así como de un día para otro, bueno, sí también un poco, ¿no? Pero no es así como que todo haya sido como tan tajante de un día para otro, ¿no? Todos estos procesos históricos llevan como tiempo. Normalmente los historiadores, aunque siempre digo que esta es una cosa como de libro de secundaria, ubican justamente el inicio de la Edad Media con las invasiones bárbaras que tuvieron lugar en el Imperio Romano, ¿no? Y con la caída del Imperio Romano de Occidente, que es un punto, que es como un punto importante en la historia, ¿no? Y uno podría tomar este momento como el inicio de la Edad Media, pero también es cierto que no es que pues después de 476, cuando cayó el Imperio Romano, todos hayan dicho, sí, claro, ahora todos somos medievales y estamos en una edad oscura, ¿no? Porque habrá muchos, sobre todo en planteamientos filosóficos, ¿no? Habrá muchas corrientes de pensamiento, muchas líneas que sigan bebiendo de la antigüedad y que sigan desarrollando como cosas que hay en la antigüedad, ¿no? Entonces, creo que sí es importante esta fecha como ancla histórica objetiva, por llamarla de alguna manera, pero tampoco es como tan definitiva. Y lo mismo pasa con el Renacimiento, ¿no? Normalmente se considera que la Edad Media empieza con la caída del Imperio Romano de Occidente en 476 y acaba con la caída del Imperio Romano de Oriente en 1453. Pero pues tenemos el mismo problema, ¿no? Porque no es que una vez que Constantinopla haya caído, pues todos los demás digan, claro, ahora estamos en el Renacimiento y hay que recuperar las cosas antiguas. Luego es un poco más complejo esta cosa. ¿Sí? Pero pues como guía podríamos decir que sí. Y un poco esta cosa hay que considerarla porque como vamos a ver, muchos autores bueno, un par de textos que vamos a leer no están dentro de este límite temporal marcado por estas invasiones bárbaras, ¿no? Los textos de Macrobio, por ejemplo, están escritos en el 420 después de Cristo, que cronológicamente hablando eso todavía no es la Edad Media. Uh-huh. Los textos herméticos están escritos entre el siglo II y el siglo III después de Cristo, que cronológicamente tampoco están metidos en la Edad Media, ¿no? Entonces, pues hay que tenerlo como con pincitas. Y por supuesto, Platón y Aristóteles, pues de plano, nada que ver con este límite temporal. Uh-huh. Pero bueno, espero haber contestado la pregunta y no haberme ido así de repente me explayo un poco. Uh-huh. No sé si hay alguna otra pregunta sobre el tema. Uh-huh.
Entonces, sobre el tema les decía que un poco el objetivo del curso es ser conscientes de este trasfondo que existe, o de esta imagen del mundo o de este conjunto de supuestos, porque ser consciente de estos supuestos pues, nos ayudará a entender un poco mejor pues, lo que digan estos autores, ¿no? Eh, si no hay preguntas sobre esto, me gustaría hablar un poco sobre la evaluación, que es un poco más, tema más sencillo, pero que siempre debe tomarse o de tocarse en esta primera clase, ¿no? Sí, sí, Ali. Ah, no sé si querías decir algo, Ali, no solo tu micrófono estaba encendido. Pues no, creo que solo el micrófono estaba encendido. Bueno, les comentaba un poco sobre la evaluación, ¿no? Entonces, la idea es que vamos a tener 15 clases contando esta, porque ya saben que el calendario este semestre está así como todo súper compactado. Entonces, tendremos 15 sesiones, incluyendo esta. Entonces, nos quedan 14 más bien. Lo que queremos es ver como todos estos autores, y lo que les pediré hacia el final del curso como evaluación son dos cosas. Pueden elegir entre una u otra. Ujú. Desde hace pues, varios semestres, desde hace como 6, 7 semestres, eh, abrí un blog colectivo de la clase que es donde voy subiendo las cosas que me entregan, aunque ahorita está un poquito desactualizado. Entonces lo que hago es que les pido que escriban 3 entradas para ese blog, ujú, en donde relacionen como alguna cosa que hayamos visto en clase con alguna otra cosa que se les ocurra, ¿no? Un poco lo que me interesa en el curso, y por eso no hago exámenes, es más que se aprendan como todas estas cosas, decir, como los 4 elementos son estos y el quinto es este, y la forma del cosmos es circular porque bla, bla, bla. Más que se aprendan como esas cosas, lo que me interesa es que lo que veamos les deje como algo que puedan relacionar como con alguna otra cosa, ¿no? Entonces, justamente las entradas tienen como propósito eso, ¿no? Que puedan agarrar algo de lo que vimos en el curso y poder relacionarlo con alguna otra cosa, así como con lo que se les ocurra, ¿no? Pueden como agarrar el tema de la imagen del mundo y qué tiene que ver con una trompeta, por ejemplo, o pueden agarrar el tema de la imagen del mundo y algún anime, etcétera. Les voy a dejar por ahí el link del blog para que vean más o menos qué tipo de entradas han hecho los compañeros, porque en semestres pasados lo que hacían era relacionar el tema del curso con alguna película, con algún anime, con Rick and Morty, con Los Simpson, no sé, con cualquier cosa. Así de verdad, siéntanse como en libertad de explorar cualquier relación, siempre y cuando pues la relación sea como pertinente, ¿no? Entonces la idea es que al final del curso sean 3 entradas. La extensión es más o menos de 2 cuartillas, entre 2 y 3 cuartillas. Y lo bueno de esto es que como es para un blog, pues no debe tener citas a pie de página, puede ser un poco más coloquial la escritura, etcétera. Ujú. La otra opción es que hagan un trabajo como un poco más académico, ¿no? Es así como el tradicional trabajo final en el que exploren un poco algún tema del curso. Y ese tendrá una extensión de entre 8 y 10 cuartillas. Ese sí deberá llevar como aparato crítico, estas notas a pie de página y bibliografía. Y pues nada más es uno, ¿no? Sea cual sea la forma de evaluación que elijan, ya sea el trabajo o las entradas, esto vale 80%. Y lo que hacemos como al final del semestre es que dedicamos unas 3 clases a que ustedes nos cuenten qué cosa están haciendo, ya sea eh, si están haciendo como entradas que nos cuenten sobre qué las hacen, o si hacen el trabajo, pues ya nos cuentan qué están haciendo. Y esta presentación es importante porque vale el otro 20% de la calificación. Lo que hacemos en esa presentación es que pues cada uno nos cuenta qué está trabajando y entre todos pues le hacemos comentarios, preguntas, etcétera. Entonces eso es importante porque así reciben un poco retroalimentación, no solo de mi parte, sino también de sus compañeros, ¿no?
porque pues habrá cosas que yo podré comentarles y que veo, pero habrá otras cosas que pues, sus compañeros vean mejor que yo. Entonces, siempre es como útil esta cosa. Ujú. Les iba a comentar otra cosa. Ah, claro. Normalmente tengo una fecha de entrega del trabajo, que pues, no sé, coincidirá quizá con el fin de semestre. Y normalmente lo que hago es que pido estos trabajos en un documento de Google Drive, que como ahora tenemos Classroom, pues todo será por ahí, ¿no? Entonces tengo una fecha como límite y lo que hago como cuando llega esta fecha límite es revisar los trabajos y los comento. Les hago como comentarios y asigno una calificación previa. Y luego de que asigno esa calificación previa, ustedes tienen una semana para atender los comentarios y cambiar lo que haya que cambiar si es que lo quieren. Y después de esa semana lo que yo haré será volver a revisarlos. Si la entrada ha mejorado, pues ya subirán su calificación y pues ya, ¿no? Porque siempre creo que es importante como tener esta retroalimentación. No sé, seguramente a todos por nuestro paso por la facultad nos ha pasado que entregamos un trabajo, nos ponen una calificación y no sabemos por qué ni nada, pero ahí está, ¿no? Y siempre creo que es como importante tener esta retroalimentación, pues para saber primero por qué es mi calificación y no solamente la retroalimentación, sino esta posibilidad de subir la calificación, ¿no? Entonces ya eso será como hacia el final pues, del semestre. Ujú. No sé si hasta acá haya como alguna duda. En general esto sería como pues, lo que tendríamos que anotar en esta primera sesión. Y si tienen alguna duda o comentario sobre el tema o la forma de trabajo, pues es el momento. Yo sí tengo una duda. Sí. Eh, bueno, no sé bien cómo formularla, pero respecto a las entradas, digamos que lo que pides es relacionar el tema del curso con cualquier cosa, ¿no? Eh, pero, no sé, dentro de ese tema que es la imagen del mundo, solo se me ocurre, no sé, por ejemplo, ya que hubo gente que la relacionó con películas y demás, pues que cada película imagina su mundo, ¿no? Y en ese mundo suceden ciertas cosas que solo pertenecen a esa visión del mundo. Claro. Pero no sé, siento que eso es como medio repetitivo y te quería preguntar si era posible como no sé, por ejemplo, si leemos el Timeo Ujú. y quisiera yo más bien hablar como del alma, no sé, pero dentro de esa visión del mundo y relacionarla con algo que tenga que ver con un individuo dentro de una visión del mundo, ¿se podría hacer? No sé si me explico. Pues sí, o sea, entiendo como la duda, ¿no? A lo mejor tiene que ver un poco con que ahorita no hemos visto nada o no hemos rastreado como nada y el tema general es pues la imagen del mundo, ¿no? Pues claro que cada película tiene bueno, sobre todo las películas fantásticas, ¿no? O sea, pensando como, no sé, en Star Trek o El Señor de los Anillos o Harry Potter, pues tienen ahí como una estructura del mundo que permite cosas ahí y no en otras películas, ¿no? Pero a lo mejor ese es como el primer nivel, pero sí podrías explorar como básicamente otras cosas, ¿no? Si exploramos como el tema del alma, pues se puede explorar como a otro nivel. Otra cosa que se me había olvidado decir que sí dije un poco en los videos es que una de las cosas que me interesa al revisar esta imagen del mundo no solamente es como este cambio y esta ruptura que hay en el Renacimiento, sino también preguntarnos eh, qué cosas sobreviven de, de esta imagen del mundo anterior eh, a un tiempo posterior, ¿no? Porque seguramente si nosotros leemos el Timeo, vemos que se hablará de un alma, ¿no? Pero esa alma supone una imagen del mundo. Nosotros podremos preguntarnos si ahora en el 2020 todavía es vigente hablar del alma, pues como lo habla el Timeo, ¿no? Y a lo mejor ese es como un tema que no es tan repetitivo como decir siempre imagen del mundo, imagen del mundo, ¿no? El semestre pasado una chica
relacionó el tema del alma con una película que produjo Tim Burton, en donde, bueno, un poco la idea es que, por ejemplo, en Ficino, el alma, que esto también está en Macrobio, cae por las esferas de los planetas. Y en cada una de esas esferas adquiere un cierto rasgo de personalidad. Ujú. Y entonces, dependiendo de qué agarre de cada esfera, pues ya será mi personalidad al final. Y entonces en la película lo que pasaba es que el alma de un científico se había fragmentado en 9 pedacitos y cada uno de esos pedacitos tenía eh, ¿cómo decirlo? Como un cierto rasgo dominante, ¿no? Entonces lo que ella hizo fue un poco relacionar esta idea del alma, que supone una imagen del mundo, con esta fragmentación en la película, que es algo que puede parecer que no es tan evidente, pero que sí hay una línea ahí, ¿no? Y que parece que sí seguimos hablando de esta cosa aún ahora cuando no compartimos esa otra imagen del mundo. Entonces, eso sería lo que comentaría. Seguramente, conforme vayamos viendo algunas cosas en el curso, pues ya se nos ocurrirán pues, cosas con que relacionarlo, ¿no? No sé si contesté la pregunta o si di como alguna Sí, luz. sí, 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 estuvo perfecto, gracias. Ok. Entonces, les decía que voy a subir la liga al Facebook y al Classroom para que vean, o para que se den una idea más o menos de qué hay por ahí, ¿no? Les digo que está un poco abandonado porque no lo he actualizado, pero pues ya, voy a ir subiendo las entregas de los semestres pasados. Ujú. Entonces, pues ya por ahí se pueden este, apoyar. En otro semestre, una chica hizo esto mismo de el alma y sus diferentes eh, como fragmentos de personalidades con esta otra película de, no sé si es de Disney o de Pixar o, bueno, ya todo es de Disney ahora. Esta la de Intensamente, ¿no? Donde en el cerebro pues están estos monitos que manipulan a la persona y pues cada personaje tiene como, pues eso, ¿no? Una personalidad dominante. Entonces es interesante porque no es algo que pareciera muy filosófico, pero es algo que se puede relacionar directamente pues, con lo que vimos ese semestre, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. No sé si haya como alguna otra pregunta. Normalmente lo que hago también con estas cosas es que eh, tengo un documento con las especificaciones del trabajo y cómo subirlo y cómo entregarlo, etcétera, que son un poco cuestiones formales, ¿no? Así de, pues, tienen que ser 2 cuartillas, tiene que ser esto y esto, apícale como este botón para que suba, etcétera. Ujú. Pues que los subiré como a su tiempo, ¿no? Ahí estarán como para que no haya como dudas. Ujú. No sé si hay como alguna otra cosa. Hola, yo sí tengo una duda. Sí, Y Víctor. es que si adicional al texto de Timeo vamos a tener una primera lectura con la cual nos podamos aproximar más a este concepto de la imagen del mundo. Pues lo que tenía para leer en este curso sí era como directamente el Timeo, pero si quieren, y para quien les interese, puedo subir un texto que habla sobre el Timeo, un texto de César, ay, no me acuerdo cómo se apellida, pero que justamente habla bueno, más bien el texto de este autor, César Ochoa me parece, habla sobre la música del universo, pero tiene un capitulito dedicado como al Timeo. Entonces, si quieren, se los puedo subir, que pues habla un poco de cómo está detrás esta noción matemática y del demiurgo como creador y del demiurgo usando esta cuestión matemática para crear el mundo. Este, no sé, se los podría subir y además como el Timeo, ¿no? Si es de ayuda. Pero pues la idea también es que pues le entráramos como a los textos un poco, así como más directamente. Pero pues claro, cualquier ayuda es importante. Claro, bueno, me refería un poco más como a que bueno, a mí no me queda Ujú. como tan clara esta idea de la imagen del mundo y lo que entiendo es
que nos estamos refiriendo a comprender los textos desde la cosmovisión que se tenía en esa época o como a la narrativa de la realidad que se construía desde, o sea, como una imagen literal como que se tenía en ese momento? Claro, bueno, es una gran pregunta porque justamente creo que acabas como de ver el punto, ¿no? Si se dan cuenta, esto es algo que usualmente explico hacia el final del semestre, pero si se dan cuenta, no le puse como subtítulo al curso la cosmología medieval o la estructura del mundo, sino la imagen del mundo, ¿no? Que es como algo que vamos a comentar como hacia el final. Pero sí, un poco lo que me interesa es rastrear como algunos elementos de esta cosmología y de cómo está constituida la estructura del universo, pero también tiene que ver como esta otra idea que dices, ¿no? De esta imagen que se construye, por así decirlo, culturalmente, porque lo que vamos a llegar un poco hacia el final es que esta cosa que llamamos imagen del mundo no es una cosa que esté allá afuera de por sí, sino es una cosa que está, por así decirlo, dentro de nuestras cabezas, por así llamarlo. Cuando se da el cambio en la imagen del mundo de la Edad Media al Renacimiento, no es que el mundo haya cambiado allá afuera. ¿Sí? Lo que cambia es la explicación que se tiene de ese universo, ¿no? Cuando Ptolomeo dice que la Tierra está en el centro y todo gira alrededor de ello, y todo es finito y está encerrado en una esfera, y cuando Copérnico dice que no es cierto, que más bien el Sol está en el centro y todo gira alrededor de ello, no es que el mundo allá afuera haya cambiado, ¿no? No es que la estructura del universo objetiva haya cambiado. Lo que cambió es la explicación que nosotros tenemos de ese universo, y esa explicación es a lo que llamó imagen del mundo, ¿no? Entonces, hasta donde yo sé, a partir del Timeo, no hay un texto que explique eso, porque la idea de imagen la estoy tomando un poco más de autores renacentistas, ujú, que tiene que ver, por ejemplo, con Marsilio Ficino o Giordano Bruno. Ujú. Pero sí, por eso me interesa un poco más ir directo al texto, porque ahí vamos a ver qué cosas hay que van configurando esta imagen del mundo, esta cosa que me hago en mi cabeza y que después van a cambiar, ¿no? Que de nuevo no es que cambie el mundo como tal, sino lo que cambia es la imagen que yo tengo, ¿no? Es como cuando quizá a mí me gusta como alguien en la facultad y la idealizo mucho y lo que tengo es una imagen de esta persona y a lo mejor cuando la conozco pues me doy cuenta que más bien pues no es lo que yo esperaba y lo que se modifica no es la persona en sí misma, ¿no? O sea, la persona puede seguir siendo exactamente la misma, lo que se modifica es la imagen que yo tengo de esa persona. Pero el hecho de que se modifique la imagen y sea interna y no sea como lo que está allá afuera, pues no deja de ser por ello importante, ¿no? Ese cambio es muy, muy importante. Darien dice, es lo que dice Kuhn del paradigma, sí, más o menos para allá va, ¿no? Cuando no he usado la palabra todavía ahora, ¿no? Pero cuando nosotros tenemos una imagen del mundo medieval o geocéntrica, podremos decir que tenemos un paradigma. Ujú. En cambio, cuando tenemos la ruptura en esta imagen del mundo y este mundo moderno, infinito, etcétera, podremos decir que ahí tenemos otro paradigma, ¿no? Muchas veces nosotros no, desde este paradigma en el que estamos, no entendemos algunas otras cosas, nos parecen absurdas, incomprensibles o resultan inconmensurables, precisamente porque esas cosas que dicen otros autores están en otro paradigma. Ujú. Entonces, sí, sí, Darien tiene justamente que ver con esta idea. Ajá. No sé si contesté la pregunta, digo, De adelanté acuerdo. cosas, Sí, muchas gracias. De hecho, sí me queda mucho más claro. sí, digo, adelanté un poco cosas pues que tocaríamos como hacia el final del curso, pero pues creo que es una buena pregunta, ¿no? Y por eso decía que alcanzaste a ver bien este punto de que este no es un curso propiamente de, bueno, sí y no, como de estructura del universo, ¿no? O estructura del mundo, sino como esta imagen, ves que al final
modificarse, ¿no? Este paradigma, como dice Darien, y pues nos encontraremos como algunos términos por ahí a lo largo del curso. Ujú. No sé si hay alguien más que tenga como alguna pregunta. ¿No? Bueno, y por eso decía que, bueno, hasta donde sé no hay, o no tengo conocimiento de algún texto que toque este punto, al menos en el Timeo, ¿no? Pero bueno, si no hay como preguntas, pues hasta acá quedaría la clase. Lo que sí les quería decir es lo que vamos a leer para la siguiente clase. Un poco lo que me interesa del Timeo es, bueno, dos cosas. Por supuesto, la estructura de que tiene el universo, pero también me interesa sobre todo este paso que va a haber del caos al orden. Ujú. Que no es algo privativo del Timeo, ¿no? No es que Platón se lo haya inventado, sino que es algo que está ahí como volando, pero si nos seguimos como en el tiempo hacia atrás, pues nunca vamos a acabar. Ujú. Entonces me interesa como ver esta cuestión, ¿no? Cómo hay un paso del caos al orden, que es algo que vamos a encontrar como muy presente después en muchos autores, y me interesa esta cosa de la estructura del universo. Y además me gustaría que leyéramos otra cosita muy pequeña junto con lo que les voy a decir del Timeo, que son los 3 primeros capítulos del Génesis, ¿no? Génesis 1, 2 y 3, donde se habla de la creación del mundo y la expulsión del paraíso. Ujú. Que justamente es un poco lo que preguntaba Darien en el Facebook, que qué tenía que ver la imagen esa que había puesto, o qué significaba, pues vamos a empezar a ver qué tiene que ver con el curso, ¿no? Entonces me gustaría que leyéramos eso, ¿no? Génesis 1, 2 y 3, es muy cortito. La versión que yo tengo, se las voy a poner en el Drive, son 4 páginas por mucho. Y pues les anotaré como ahí algunas cosas que leeremos del Timeo, ¿no? Le vamos a dedicar 2 clases, o sea, las 2 clases que vienen a revisar estas cosas, ¿no? A revisar pues Timeo básicamente, y comenzaré la clase que viene diciendo algunas cosas sobre el Timeo y por qué vamos a leer el Timeo y no, no sé, el Parménides, o por qué no el Critias, o no sé, el Cratil o cualquier otra cosa. Ujú. Entonces lo que voy a hacer es subirles estas cosas al Drive de la clase, lo publicaré en el Classroom y también lo publicaré en el Facebook. Y pues yo espero subirlo en un rato, o por mucho mañana, ¿no? Pero ahí estará. Como de costumbre, lo que haré será igual subir algunos videos, pues los 3 videos que salgan entre el domingo en la noche o el lunes en la noche, para que les puedan echar un ojo. Ahí voy a comentar algunas de estas cosas sobre el orden y sobre la estructura del cosmos. Y pues ya el miércoles que viene, pues tendremos esta sesión un poco como para platicar un poco qué encontramos o algunas dudas que tengan o cosas que vayan como saliendo, ¿no? No sé si hay como alguna otra cosa pendiente. También les decía que normalmente eh, procuro que estas sesiones de Zoom no sean tan largas. No me gustaría que las sesiones fueran, pues que acabara como a las 8, porque para eso tenemos los otros videos, etcétera. Y yo sé que debe ser pesado estar aquí conectado, pues 2 horas, aparte no sé cuántas materias tengan, etcétera. Y normalmente, bueno, en un inicio, el semestre pasado, pensé que estas sesiones duraran media hora, pero normalmente se extienden hasta 1 hora, como nos está pasando ahorita, ¿no? Entonces, pues más o menos estas sesiones van a tardar entre media hora y 1 hora, dependiendo de lo que estemos hablando. Y pues ya, las ocuparemos pues para rellenar todo aquello que veamos en los textos o que no haya tocado en los videos. Uh-huh. No sé si hay alguna otra cosa, alguna duda, pregunta. Por supuesto, la semana que viene es semana de cambios, entonces pues, todavía tenemos aquí esta fluctuación de asistentes, pero pues si les interesa el curso y si creen que pues, vale la pena, pues acá nos veremos la siguiente semana y pues, durante el resto del semestre, ¿no? Entonces, no sé, alguna cosa, alguien más que quiera anotar algo. Pues no, pues bueno,
Si no hay nada más, pues nos vemos el próximo miércoles. Gracias por estar acá y espero que el inicio de semestre no sea tan caótico como me imagino que está siendo. Pues vale, muchas gracias. Nos vemos el miércoles. Bye. Gracias, hasta luego. Gracias, Oscar. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta la próxima. Bye.